Bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes de Octavo Básico 2020. En esta clase comenzaremos a hablar sobre la corriente eléctrica. ¿Qué condiciones se necesitan para que las cargas se muevan? De las últimas sesiones, los aprendizajes previos que tomaremos son que la materia está formada por átomos y estos a su vez están formados por partículas que tienen una propiedad muy importante que se llama carga eléctrica. Los científicos han caracterizado las cargas eléctricas de dos tipos, las cargas positivas y las cargas negativas. Tienen como propiedad la conservación, es decir, no se crean ni se destruyen. Los cuerpos se pueden traspasar cargas eléctricas a través de la partícula electrón, que es la que se comparte entre átomos. No así los protones, que tienen carga eléctrica positiva, que no se pueden compartir entre átomos. Las cargas de igual signo se repelen entre sí y las cargas de diferente signo se atraen. Los materiales que nos rodean interactúan de diferentes formas, transportando cargas eléctricas o no. Por ejemplo, los materiales que son muy buenos transportando cargas eléctricas se llaman conductores, y aquellos que son buenos almacenando cargas eléctricas se llaman aislantes. La idea clave es, con esta idea o esta propiedad de que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen, significa que aparece una fuerza entre ellas. Hay una interacción. ¿Recuerdas cuáles son los efectos que las fuerzas pueden tener sobre los objetos? Los objetos se pueden deformar bajo la acción de una fuerza, se pueden equilibrar, es decir, podría yo tener un cuerpo que está quieto, pero están actuando fuerzas sobre él que hacen que esté quieto, y también puedo provocar que ese cuerpo se mueva al aplicarle una fuerza. Esta última propiedad es la que vamos a usar para entender por qué se forma un movimiento de cargas. El movimiento de cargas. Las cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo pueden desplazarse hacia otro por las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas cargadas, fenómeno denominado descarga eléctrica. Por ejemplo, los rayos que se producen durante una tormenta. En el fondo de una nube, es decir, en la parte más baja de la nube, se acumulan cargas negativas. Estas cargas negativas se producen debido a la fricción de material particulado que está suspendido en las nubes. En las erupciones volcánicas, por ejemplo, es mucho más común ver descargas eléctricas en la nube de la erupción del volcán debido a la gran cantidad de partículas que están haciendo roce entre ellas. Esta carga negativa de la parte de abajo de las nubes hace que se induzca una carga positiva en la superficie de la Tierra. Cargas de diferentes signos se atraen. Sin embargo, entre medio hay aire, que es un material naturalmente aislante. Pero, si es tanta la carga que se está acumulando, a pesar de que el aire normalmente es aislante, ya no puede soportar toda la acumulación de carga, toda la energía potencial que está ahí, y finalmente se conduce electricidad hacia el suelo, que es el rayo que podemos ver en una tormenta eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Le llamaremos corriente eléctrica al movimiento de cargas. Se define como I igual a Q dividido delta T, o simplemente T, donde I es la intensidad de corriente, se mide en amper. Q es la carga eléctrica, se mide en coulomb. Delta T es el tiempo y se mide en segundos. Sabemos que el tiempo se puede medir también en minutos, en horas, semanas, días, años, etc. Pero para que aparezcan estas unidades de medida, el tiempo debe estar en segundos. Como dato curioso, ¿por qué si yo les dije que la mínima carga eléctrica la tienen las partículas llamadas electrones, no medimos la carga eléctrica en electrones? Pues porque esta carga eléctrica es muy pequeñita. Una carga eléctrica de 1 coulomb equivale a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Esto es un número en notación científica. ¿Cómo lo podemos convertir a la notación decimal? 6,25. Y debo correr la coma 18 lugares a la derecha. 1, 2, 3. 1, 2, perdón.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, son miles de miles de miles de miles de millones de electrones. Así que por eso no ocupamos electrones, sino que ocupamos la unidad de medida Coulomb. Vamos a establecer de aquí en adelante una estrategia básica para resolver ejercicios. Primero, vamos a leer y destacar los datos del enunciado. Segundo, vamos a escribir los datos junto a su símbolo y su unidad de medida correspondiente. 3. Vamos a revisar el formulario que tengamos a disposición, donde van a estar las leyes o principios que involucran a las magnitudes físicas que vamos a ir aprendiendo. Y 4. Vamos a resolver o despejar según sea el caso. Resuelve significa que va a ser un cálculo directo y despejar significa que vamos a tener que hacer una ecuación y encontrar la variable que falta. Vamos al primer ejercicio. ¿Cuál es la corriente que pasa por un cable? ¿Cuál es la corriente? Si se detectan 500 Coulomb de carga durante 60 segundos. Aquí tenemos ya destacados los datos. Normalmente, si no encontramos los datos, debemos volver a leer el ejercicio. He destacado cuál es la corriente porque en los datos que siempre vamos a escribir aquí al lado izquierdo, vamos a incluir qué es lo que nos están preguntando. La corriente se simboliza con la letra I mayúscula. Va a ser nuestra incógnita, le voy a poner un signo de interrogación, y C que se mide en amper. Si se detectan 500 Coulomb de carga, la carga eléctrica se simboliza con la letra Q mayúscula, su valor es de 500 y su unidad de medida es Coulomb. Durante 60 segundos. ¿Qué magnitud física se mide en segundos? El tiempo, que hemos puesto como delta T igual 60. ¿Y cómo se abrevia la unidad de medida segundos? Con una letra S. Pueden notar que las unidades de medida las coloco entre paréntesis de corchete para poder distinguirlas de las letras que simbolizan a las magnitudes físicas. Como tengo las unidades de medida que corresponden para que el resultado dé en amper, ahora voy a escribir la fórmula. I igual a Q dividido delta T y voy a reemplazar en los lugares que correspondan, pero no voy a poner las unidades de medida porque ya sé que están bien escritas. I va a ser igual a 500 dividido 60. Voy a simplificar un 0 y me queda 50 dividido 6, lo cual es 8,3 periódico, y en el resultado sí voy a escribir la unidad de medida que es amper. Y con eso ya hemos resuelto el ejercicio. Repasamos. En el paso 1 destacamos los datos. En el paso 2 los escribimos, verificamos su unidad de medida y su símbolo. En el paso 3 tenemos escrita la fórmula que vamos a ocupar. Y en el último paso hemos reemplazado con los números de los datos y hemos resuelto para encontrar el resultado. ¿Qué se necesita para que exista corriente eléctrica? Primero necesitamos energía. Esta energía es de carácter potencial, ya que es energía que se va a ocupar en algún momento. Por ejemplo, para armar un circuito eléctrico, nosotros, ¿de dónde sacamos la energía? De una pila. La pila tiene energía potencial, tiene energía guardada, y cuando yo armo el circuito, esa energía se empieza a utilizar. Para que las cargas se muevan, se debe tener energía potencial para ello. Esta energía se mide por unidad de carga. Es decir, no vamos a hablar de energía, lo correcto es hablar de potencial eléctrico o voltaje. Se simboliza con la letra V mayúscula y se mide en volt, cuya abreviación es también la V mayúscula. Por eso, para diferenciarlo de voltaje y la palabra volt, de unidad de medida, vamos a escribir la unidad de medida con paréntesis de corchete. También para un circuito eléctrico necesitamos conductores. Para que las cargas eléctricas se muevan, se necesitan materiales que permitan el traslado de estas cargas. Los conductores están presentes en los cables de los circuitos, por ejemplo, en el cable cargador de tu celular o en el cable de tus audífonos, los cuales están revestidos por un plástico aislante.
para que podamos manipularlos sin conducir nosotros la carga eléctrica. La carga eléctrica de los audífonos es muy pequeña, así que no pasa nada si tocamos los cables con nuestras manos, pero no intenten hacer lo mismo con los cables de los electrodomésticos de sus casas. Cuando los cables están expuestos, cuando el conductor está expuesto, es muy peligroso tocarlos. Por eso, tenemos aislantes que no permiten el traspaso de las cargas a otros cuerpos para poder manipular los conductores de los circuitos eléctricos. Y por último, también necesitamos de una resistencia. Todos los materiales, incluso los conductores, presentan una resistencia u oposición al paso de una corriente eléctrica. Los conductores tienen una resistencia muy bajita. Esta magnitud física se llama resistencia eléctrica. Se simboliza con la letra R mayúscula y se mide en ohms, que se abrevian con la letra griega ohm, que es este símbolo que he dibujado ahí más grande. Vamos a ver el siguiente video donde muestro una simulación que ustedes van a poder usar para indagar, porque luego ya la vamos a ocupar en una actividad puntual, para poder armar circuitos eléctricos. En esta simulación les voy a mostrar cómo armar un circuito. ¿Habíamos visto un circuito eléctrico antes? La verdad es que sí. Cuando hicimos la actividad de los experimentos de la semana anterior, el último era un circuito eléctrico en donde se buscaba ver si algunos materiales eran conductores o aislantes y se colocaban interrumpiendo el circuito. Como nosotros no podemos ver las cargas eléctricas moviéndose, lo que hicimos para tener certeza de que había corriente era colocar una ampolleta. Nosotros sabemos que hay corriente porque ocupamos electrodomésticos o tecnología que necesita electricidad para funcionar. Pero si simplemente tenemos un cable conectado a una pila, no vamos a poder ver a los electrones, que son las partículas que tienen en su composición los átomos y que tienen carga eléctrica negativa, no los vamos a poder ver moverse. Es por eso que voy a recurrir a esta simulación para mostrarles cómo funciona un circuito eléctrico. El primer elemento que debemos tener es una fuente de poder o una fuente de energía, que en circuitos eléctricos nosotros vamos a llamar voltaje. El voltaje es energía por unidad de carga y normalmente las baterías son las que representan la energía por unidad de carga, 1,5 volt, 1,5 joule de energía por cada coulomb de carga. Eso significa 1,5 volt. También necesitamos materiales conductores como los cables. Aquí vamos a tener los cables. Estos cables conductores están llenos de electrones que se pueden mover libremente y para poder evidenciar que efectivamente hay corriente eléctrica, vamos a poner por ahora una ampolleta. Al completar el circuito, los electrones se pueden mover y la ampolleta emite luz. Ahora, la carga eléctrica negativa de los electrones se encontró posteriormente a saber que los electrones eran los que se podían mover de un átomo a otro. Entonces, toda la física de la corriente eléctrica se hizo pensando que la corriente se mueve en esta dirección, opuesta a cómo se mueven los electrones. Esto es solo anecdótico, no vamos a profundizar en eso, así que voy a volver aquí a los electrones. Voy a sacar la ampolleta. Voy a desconectar esta ampolleta que opone una resistencia, es decir, no deja que los electrones vayan lo más rápido que puedan, sino que hace que se demoren un poquito. Hay otros componentes de circuitos que se llaman resistencias, que los vamos a colocar aquí, y las resistencias también hacen que los electrones se muevan más lento si la resistencia es alta o más rápido si la resistencia es pequeña. Por ejemplo, aquí voy a cambiar el valor de la resistencia, que por defecto son 10 ohms, voy a cambiarlo a 96,5 ohm y pueden ver que los electrones casi ni se mueven.
Es tanta la resistencia que la corriente es muy pequeña. ¿Qué pasa si yo no conecto nada? Si yo no conecto nada o si la resistencia es muy baja, los electrones se van a mover muy rápido y vean lo que va a pasar. Es tanta la corriente que son partículas moviéndose. Y las partículas cuando se mueven, al igual que cuando nosotros nos movemos, producimos disipación de energía. Y esta disipación de energía es calor. Si el calor es mucho, entonces se prende el circuito. Dice que la simulación ha alcanzado el límite de la velocidad, así que se ha puesto más lento, porque en realidad no se mueven a esa velocidad los electrones, sino que mucho más rápido. Además, esta disipación que se muestra en el video produce que ya no haya corriente eléctrica porque se ha quemado la pila. Y podemos evidenciarlo, por ejemplo, en nuestro teléfono o en el computador cuando lo estamos sobreexigiendo, que empieza a calentarse los componentes eléctricos. En nuestro caso del celular se calienta la batería y en el caso del computador se empieza a calentar todo el circuito del computador. Y eso hace también que funcione más lento. Cuando hay mucha disipación de energía, el circuito eléctrico empieza a ponerse lento en su funcionamiento. Esto puede provocar también que algunas piezas del circuito, sobre todo cuando son circuitos muy delicados como el computador o el teléfono, se vayan dañando con el calor que se va produciendo. Y eso a largo plazo hace que vaya funcionando cada vez más lento y con mayor dificultad este aparato eléctrico. ¿Qué es la ley de Ohm? Se le llama ley de Ohm a un modelo matemático que relaciona al voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. Se define como voltaje igual I por R, donde V es el voltaje o potencial que se mide en volt, I es la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en ampere, R es la resistencia que se mide en ohm. Por lo tanto, los datos deben estar en estas unidades de medida. Dato curioso, las ampolletas de filamento que existían antiguamente en las casas, no como las de ahora que son de LED o son de gas para bajo consumo energético, disipaban mucho calor, se calentaban muchísimo y no cumplen con esta ley de Ohm, porque al disipar calor, el modelo matemático para estas ampolletas es diferente. Sin embargo, es un buen modelo para poder hacer algunos ejercicios y ver cómo funciona la relación entre voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Vamos a ver aquí un segundo video en donde en un circuito simple, es decir, un solo objeto conectado a una pila o a una fuente de poder, el voltaje que proporcionaremos a la resistencia determinará la corriente que transite por ella. En la ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R. La corriente estará determinada por la cantidad de energía que nosotros podamos brindarle al circuito. La resistencia es una magnitud física que tiene que ver con el material y la forma en que está hecho el objeto que estamos conectando a este circuito. Por lo tanto, la resistencia no se va a modificar a menos que la hagamos nosotros. Cuando yo aumento el voltaje, por ejemplo, aumento la cantidad de baterías que voy a colocar, la corriente ha aumentado. Se ha agrandado la letra I y además subió al valor de 18 miliampere. Recuerden que la corriente se mide en ampere, pero esta tiene un prefijo que se llama mili, como milímetros. Mili significa una parte de 1000 de algo, es decir, 10 elevado a menos 3 ampere. Es una corriente muy pequeña. Si bajo el voltaje, la corriente también disminuye. Ahora con un voltaje de 0,1 volt, la corriente es de 0,2 miliampere. Casi imperceptible para este circuito. Ahora va a comenzar a aparecer e incluso aparecen estas flechas indicando el sentido de la corriente. Vamos a cambiar ahora la resistencia. Voy a aumentar la resistencia. Observen lo que pasa con la corriente. Cuando un objeto opone gran resistencia al paso de la corriente va a ser pequeña. Si la resistencia es pequeña, entonces la corriente aumenta. Oh, demasiada corriente.
La resistencia muy pequeña hace que la corriente sea muchísima. Y a mayor voltaje, mayor corriente, porque el voltaje significa que le estoy dando más energía a las cargas para que se puedan mover. Y si bajo la resistencia, entonces esta corriente va a poder ser también grande, porque van a tener mucha energía, poca resistencia para moverse. Eso significa que la corriente va a ser grande, de 116,9 miliamperes para este caso. En el material de apoyo de esta clase van a encontrar el enlace para poder jugar con esta simulación de FET de la ley de Ohm. Vamos a revisar ahora dos ejercicios donde usaremos la ley de Ohm. ¿Cuál es el voltaje que se utiliza para generar una corriente de 0,1 ampere cuando se le conecta una resistencia de 120 ohm? Vamos a destacar los datos. ¿Cuál es el voltaje? Corriente de 0,1 ampere, resistencia de 120 ohm. Escribimos los datos. El voltaje es la incógnita, se mide en volt. La corriente es de 0,1 ampere y la resistencia es de 120 ohm. Las unidades de medida están correctas. Vamos a escribir la ley de Ohm, voltaje igual I por R, y vamos a reemplazar. Noten que no voy a poner una X, sino que voy a conservar la letra que le pertenece a la magnitud física que voy a buscar, que es el voltaje. Voltaje igual 0,1 ampere por 120 ohm, y ya sé que ampere por ohm me va a dar voltaje. Y esto va a ser igual a 12 volt. Vamos ahora a hacer un segundo ejercicio. ¿Cuál es la corriente que circula por una resistencia de 120 ohm cuando se conecta una pila AA de 150 volt? Vamos a escribir los datos. La corriente es nuestra incógnita, se mide en ampere. La resistencia es de 120 ohm y el voltaje es de 1,5 volt. Para la corriente eléctrica teníamos dos fórmulas. Tenemos intensidad de corriente igual a carga dividido por intervalo de tiempo, o voltaje igual I por R. ¿Cómo sé cuál de las dos fórmulas es la que debo ocupar? Todo depende de los datos que tenga. Por las letras que tengo, debo volver a usar la ley de Ohm, ya que no tengo ni carga ni intervalo de tiempo. Escribo entonces voltaje igual I por R. Es muy importante escribir la fórmula antes de hacerle cualquier cambio, porque de esa forma la vamos a ir memorizando, lo cual es muy útil para más adelante. Y voy a reemplazar. El voltaje lo tengo, es 1,5. La intensidad de corriente es mi incógnita. No voy a poner X, voy a conservar la letra. Y R es 120. Las unidades de medida son correctas, así que puedo no ponerlas y simplemente enfocarme en los números que están ahí. Como 120 está multiplicando a la intensidad de corriente, voy a despejar dividiendo. Pero al dividir debo respetar el orden en el que están los números. 1,5 no se mueve, por lo tanto se queda ahí, y divido por 120. Cuando realizamos ecuaciones, no escribimos dividido con dos puntos, sino que vamos a usar las fracciones para poder dividir. Y ahora, sin problema, tomamos la calculadora y encontramos el resultado. Al hacer esto en la calculadora, nos da 0,0125, y como estoy resolviendo para una intensidad de corriente, la unidad de medida es ampere, como ya habíamos establecido. Y si quiero, puedo colocar este resultado en notación científica, que corresponde a 1,25 por 10 elevado a 2 menos 2 ampere. Esta es una primera aproximación a lo que será el desarrollo de ejercicios en la asignatura de física. Recuerda siempre la estrategia de 4 pasos: datos,
escribir los datos y verificar unidades de medida, escribir la fórmula que vas a ocupar y luego despejar o calcular directamente la variable que se está solicitando. En síntesis, cuando las cargas eléctricas, generalmente los electrones de carga negativa, se mueven, hablaremos de corriente eléctrica. No puedo generalizar que son siempre los electrones los que se mueven porque hay ciertas sustancias donde hay moléculas de carga positiva que sí se pueden mover. Las moléculas son varios elementos, varios átomos que están unidos entre sí. A la construcción de un camino conductor para el movimiento de dichas cargas, utilizando una fuente que proporcione energía y un elemento que utilice esta energía, este elemento que utiliza esta energía es la resistencia, le llamaremos circuito eléctrico. Y hasta aquí es la clase de esta semana. Recuerda hacer tus preguntas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Y junto a este link de Edpuzzle también he dejado las 2 simulaciones que utilicé durante este video para que puedas indagar libremente en ellas durante esta semana. Esta presentación de diapositivas fue desarrollada por Slides Go, una página que les recomiendo muchísimo en caso de que tengan que hacer un trabajo o una presentación en el futuro. Espero que estén súper bien, cuídense mucho, no salgan de sus casas y lávense muy bien las manos.